Bien, vamos a estudiar ahora el tema de la potencia en corriente alterna, que como vamos a ver es bastante diferente a lo que vimos en corriente continua. ¿Mm? Y vamos a definir también una cosa muy importante que se utiliza plenamente en este tema, que es el tema de definición del valor eficaz de una tensión o corriente alterna. ¿Mm? Bien, lo primero que vamos a estudiar es la potencia que se desarrolla en una resistencia. ¿Mm? Y para eso, bueno, acá tengo el gráfico de tensión y corriente. Como ustedes saben, la tensión y corriente en la resistencia están en fase. ¿Sí? Entonces están graficadas en fase. Y, bueno, puedo representar VR como un valor máximo por coseno de omega t e IR y M también por coseno de omega t. Fíjense que están en fase, son dos funciones perfectamente en fase, ¿no? Obviamente. Además, sabemos, por lo que hemos visto cuando vimos los comportamientos individuales de cada elemento, recuerdan ustedes, que el valor pico de la tensión es igual al valor pico de la corriente por la resistencia. Aplicando la ley de Ohm simplemente en corriente alterna. Bien, nuestra pregunta ahora es ¿cuánto vale la potencia? Bueno, la potencia sabemos que es la tensión por la corriente. Eso no se modifica, digamos, la definición que traíamos desde corriente continua. Bueno, multiplico Vm coseno omega t por Im coseno de omega t, Vm lo reemplazo por ImR y me queda entonces Im cuadrado R coseno de omega t al cuadrado omega t. Coseno cuadrado de omega t, perdón. Bien, ¿qué es esta potencia? Esta potencia se llama potencia instantánea porque es función del tiempo, ¿ven ustedes? ¿Mm? O sea que es una función del tiempo. Obviamente, a mí no me interesaría tanto la potencia instantánea, sino una potencia media, como generalmente hacemos en física, no me interesa algo medio. Y bueno, entonces vamos a calcular la potencia media. ¿Eh? ¿En cuánto? En un ciclo, como esto es una función periódica, bueno, calcular en un ciclo va a ser lo mismo para cualquier ciclo y para todos los ciclos. O sea que, en definitiva, la potencia media en un ciclo es la misma que va a ser a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Porque la función es periódica en ese ciclo, con ese periodo. Entonces, hacemos lo siguiente. Ya sabemos que la potencia, ¿qué es? La derivada del trabajo respecto al tiempo. Por lo tanto, podemos calcular el trabajo que se desarrolla, el trabajo que se desarrolla en la resistencia en forma de calor, va a ser después una energía calórica. Y eso va a ser la integral de la potencia en el tiempo, como ustedes saben. Siempre el trabajo o energía es la integral de la potencia en el tiempo. Acá estoy integrando, como ustedes, como dije en un ciclo, estoy integrando de 0 al periodo. En un solo ciclo. Bien. Y si esto es la potencia instantánea, la potencia media, ¿cuánto va a ser? Bueno, va a ser esta energía dividido T simplemente. Toda la energía dividido el periodo. Como ustedes ven, 1 sobre T por la energía o el trabajo que se hace. O sea, acá está el truco, ¿no? Se tiene que dividir por T porque, bueno, estoy hablando de potencia. ¿Potencia qué es? Es derivada del trabajo respecto al tiempo si es instantáneo. Y si es medio, ¿qué es? El trabajo dividido el tiempo, ¿no? Cuando, digamos, uno quiere hacer algo medio, obviamente, ¿no? Similar a los valores medios que queremos calcular en física. Entonces, acá está el truco, fíjense, es 1 sobre t por esto que está acá, que es el trabajo total. Entonces, por un lado estoy integrando en el tiempo y después divido por el periodo, para que me dé exactamente la potencia media. Bien, reescribo acá, fíjense que im cuadrado r sale fuera de la integral porque es una constante, dividido t, y me queda simplemente la integral entre 0 y t de coseno cuadrado omega t diferencial. Eso le puse entre corchetes. ¿Por qué? Porque es un programa matemático, como ustedes se dan cuenta, hacer esa integral. Lo hacemos por tabla de integrales, identidades trigonométricas, etc. Yo acá lo hice por identidad trigonométrica, me puedo haber también copiado de la tabla, y sabemos que el coseno cuadrado de un ángulo es esta función que está acá, 1/2 de 1 más coseno de 2 omega t. En realidad en las tablas no está el coseno cuadrado, sino que está coseno de alfa por coseno de beta. Todas las tablas trigonométricas tienen ese tipo de... ¿Se acuerdan, no? Seno de alfa más seno de beta, coseno de alfa más coseno de beta. Bueno, siempre alfa y beta son los ángulos y hay una identidad trigonométrica que es coseno de alfa por coseno de beta. En este caso, alfa y beta, ¿cómo son? El mismo ángulo, omega t. Entonces es muy fácil aplicar esa expresión, coseno de alfa por coseno de beta, y me queda esto que está acá. ¿Sí? 1 más el coseno de 2 omega t. Todo eso multiplicado por un medio. Todo eso sale de la identidad trigonométrica. Búsquenla y después pueden verificar que está bien. Cuando integro esta expresión, entonces, bueno, me queda un medio simplemente acá por dt, eso es al integrar entre 0 y t, directamente el periodo sobre 2, ¿no? El primer factor, un medio. Y después me queda la integral de coseno de 2 omega t, diferencial de t. Esa integral de coseno de 2 omega t diferencial de t es 1 sobre 2 omega, por supuesto, por la integral de coseno, que es el seno de 2 omega t. Bueno, este medio es el medio que está, ¿no? Este que está acá. Y eso, por el grado de Barrow, va a ser entre 0 y el periodo. Bueno, como ustedes ven acá,
esto, ¿cuánto da esta aplicación si yo aplico barra boca? Me da 0, porque, bueno, para t igual a 0, esto es 0, seno de 0 es 0. Y para t chiquito igual al periodo, ¿esto qué es igual? 2 omega, omega es 2 pi sobre el periodo. Por lo tanto, y el periodo acá se va a simplificar y me va a quedar 2pi. Por 2, 4pi. Seno de 4pi, 0. Obviamente, el seno de siempre de npi, un número cualquiera por pi, me da 0. Así que este corchete da 0 y simplemente entonces ese integral va a dar t, el periodo sobre 2. Fíjense qué fácil. Bien. Reemplazando entonces esto que está acá en el corchete este que marqué en rojo, me va a quedar que la potencia en la resistencia, el valor medio, va a ser im cuadrado por r dividido el periodo por t sobre 2. En definitiva me va a quedar im cuadrado sobre 2 por r. Este es el valor de la potencia media. Como ustedes ven, muy fácil. Ahora bien, llegado a este punto, hacemos la siguiente analogía. En vez de trabajar con el valor pico, nos interesaría saber lo siguiente. Fíjense, acá tengo un circuito de corriente alterna, ¿no? Un generador de corriente alterna, una resistencia que proporciona esa corriente IR y esta potencia que está acá, ¿qué es? La potencia que se desarrolla media en la resistencia. Esto lo quiero, digamos, igualar o hacer una analogía con un circuito de corriente continua. Para eso pongo un generador de corriente continua. Acá donde ustedes se pone normalmente así, en el mismo círculo con las dos rayas. Vamos a evitar ya, a partir de ahora, usar, creo que Alfonso ya lo ha hecho en la práctica, usar la batería, sino pongamos simplemente el símbolo de generador, que es el círculo, pero ahora con dos rayas horizontales que implica corriente continua. Y por eso tiene polaridad, más o menos. El alterna simplemente le ponemos el seno. Entonces, este es un generador de tensión continua. Y si acá tengo la resistencia, la misma resistencia, por supuesto, por acá circula una corriente ICC. Y quiero decir, ¿qué corriente tiene que ser esta? ¿Qué corriente teórica continua tiene que ser esta para que la potencia en continua sea igual a la potencia desarrollada por el generador en alterno? ¿Se entiende la idea? Es decir, una palabra, quiero hallar la corriente equivalente en continua que produce la misma potencia que produce el circuito de alterna. Entonces lo que tengo que hacer es igualar la potencia de la resistencia media, desde el punto de vista de alterna, con la potencia en la resistencia desde el punto de vista de corriente continua. O sea, estoy tratando de encontrar una palabra, una corriente equivalente a esa corriente alterna, ¿se entiende? En vez de trabajar con funciones del tiempo, con esta cosa que está acá, un valor pico y el coseno omega t, quiero encontrar un valor que desde el punto de vista de la potencia sea totalmente equivalente a los efectos de alterna. Entonces, igualo la potencia, repito, igualo la potencia en la resistencia desde el punto de vista alterna con una potencia en corriente continua. La potencia en la alterna que hemos calculado, la potencia media alterna es m cuadrado sobre 2 por r igual a, bueno, si esto fuera un circuito de corriente continua, simplemente I cuadrado por r, ¿no? Eso lo hemos visto en corriente continua. Y eso por eso lo llaman acá corriente equivalente de corriente continua, ICC. Si miramos cuánto vale esta corriente ICC. Ahora se va, me queda IM sobre 2 raíz cuadrada, entonces me queda que la corriente esa de corriente continua equivalente es la corriente pico máxima dividido raíz de 2. O, si lo queremos poner de otra manera, 0.707 el valor de pico. Bien, entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo el valor pico, el valor equivalente de tensión de corriente continua, perdón, es esto que está acá, el 70% aproximadamente del valor pico. ¿Qué significa entonces ese valor? Significa que una corriente alterna dada por esta expresión, donde este es el valor pico, produce la misma potencia que una corriente continua cuyo valor es ese valor pico dividido raíz de 2. A ese valor, en vez de llamarlo ICC, como yo le puse provisoriamente esto, se lo llama corriente eficaz. Eficaz. Todos los valores eficaces, ¿qué son? Están relacionados siempre con la misma potencia que proporciona un circuito de alterna y un circuito de continua. Entonces, es mucho más fácil para los técnicos e ingenieros, inclusive cuando estamos hablando de alterna, ya no hablar de esto, porque eso ya lo sabemos, ya sabemos que es m coseno de omega t. Todo el mundo sabe que es una función de omega t. Si estamos en Argentina, ya sabemos que la frecuencia es 50 Hz, así que esto es implícito hasta, 2pi por 50 Hz. Sabemos que es cosenoidal, que está desfasada, por supuesto, pero la expresión la conocemos. Y en vez de hablar del valor pico, podríamos hablar del valor pico, como hasta ahora hemos hecho. Podemos hablar del valor pico, no hay ningún problema. Pero se prefiere, a efectos de cálculo de potencia y de tener una idea exactamente de cuál es el valor de la corriente, en vez de utilizar esta expresión o definir el valor pico, hablamos únicamente del valor eficaz. ¿Está claro? Esa es la idea
de este planteo. Entonces, a partir de ahora, podemos dar el valor eficaz de las corrientes y también de las tensiones. Esto lo vamos a aplicar también para tensiones. Igual, va a ser que una tensión de corriente continua equivalente va a ser la tensión pico dividido también radio 2, exactamente lo mismo. Y eso se llama tensión eficaz. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar de ese tipo de valores. Entonces, sin ir más lejos, les digo que, por ejemplo, cuando uno habla de que la tensión de alimentación es 220 voltios, ¿qué es 220 voltios? ¿Es el valor pico de la tensión? No. Cuando uno habla en corriente alterna, entonces, sin especificar más, generalmente está hablando de valores eficaces. ¿Ok? Valores eficaces. Entonces, la tensión de alimentación que tenemos en nuestras casas son 220 voltios. ¿Qué significa? 220 voltios eficaces. Si yo tengo el valor eficaz y quiero hallar el valor pico, ¿qué tengo que hacer entonces? Como ustedes ven, hay que dividir o multiplicar por raíz de 2. Paso esta raíz multiplicando, más fácil. El valor eficaz multiplicado por raíz de 2 me da el valor pico. ¿Sí? Como ustedes pueden ver acá. Entonces, es fácil, inclusive, escribir esta función para nuestra alimentación. Veme que va a ser 220, que es el valor eficaz, multiplicado por ahora 1,41. Ese valor es el valor que va acá, en la fórmula. Por coseno omega t, 2pi, 50 Hz. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Entonces, repito, aunque todo el mundo sabe esto, ya lo sabemos, todos los técnicos e ingenieros sabemos eso, pero no hablamos de esto tanto, sino que hablamos simplemente, repito, de valores eficaces. Entonces, esta relación repito, entre el valor eficaz y el valor pico. El valor pico dividido raíz de 2 es el valor eficaz. O el valor pico es igual al valor eficaz por raíz de 2, como ustedes quieran verlo. ¿Ok? Seguimos adelante ahora con otras potencias en otros elementos de corriente alterna.